Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de nuestra plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección nosotros tratamos los principales temas internacionales y nacionales que han acaecido en la última semana. Y en la segunda sección traemos siempre a un invitado. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, ingeniero civil, especializado en proyectos hidroeléctricos y energéticos, que ha desempeñado diversas funciones, tanto gerenciales como de asesoría, en empresas públicas y privadas. Pasemos entonces a hacer los comentarios pertinentes en el área internacional. Una semana cargada de cierta tensión por el problema que existe todavía en Venezuela, a pesar de la salida de Maduro. Todavía estamos en un proceso de transición indefinido, que para que el mismo tenga el éxito que todos esperamos debe ser gerenciado muy bien y evitar ciertas situaciones que pudieran presentarse en el camino. Medio Oriente sigue lo que es el conflicto de Gaza y de Israel, sigue tranquilo, sin grandes avances. Por ejemplo, el hecho del desarme de Hamas, eso avanza a un paso extremadamente lento. El caso de Ucrania y de Rusia, los avances lucen ser poco. Ahora mismo el punto álgido en este momento, además de Venezuela, es el caso de Irán, que se ha desatado una ola represiva después, desde inicios de año, de fin del año pasado e inicio del actual, por razones de que las protestas crecen cada día por el tema inflacionario, por el poco alcance del dinero, por el costo de los alimentos, y hay realmente una efervescencia en todo el país que ha sido reprimida con mano extremadamente dura, al punto de que el presidente Trump ha dicho que si se ejecutaba a una persona que el gobierno había hablado de llevarlo a la horca, que es la pena que según el código de ley vigente en Irán se penaba la infracción o el crimen que a él se le acusaba, el presidente Trump amenazó con tomar represalias, y todavía siguen en pie las represalias si continuaban, como decía el presidente Trump, justamente la represión por parte del gobierno. Eso es algo que hay que poner atención, porque pudiera ser un nuevo punto en donde el planeta sigue dando demostraciones, el mundo sigue dando demostraciones de que estamos ante una era llena de incertidumbre, que no conocemos muy bien la situación. En el tema nacional podemos mencionar el Consejo de Gobierno del sábado pasado, en donde se realizaron 12 mesas temáticas con los temas principales que más inciden en el desarrollo nacional y en el que el gobierno piensa poner mayor énfasis, independientemente también de algunos cambios de los que anteriormente también había realizado el presidente. Pues se han agregado otros más, y se está a la espera, porque prometió que los cambios continuarían, se harían de manera gradual, de cuáles serían los nuevos cambios que el presidente entiende que debe realizar para poder relanzar su gobierno y prepararlo para que el país continúe avanzando por senderos de progreso, crecimiento y desarrollo. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial para venir a la entrevista con el ingeniero Bernardo Castellanos.
El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien amigos, como habíamos dicho en la primera sección de nuestro programa, tenemos hoy la honra de contar con un invitado muy especial, ya que vamos a tratar un tema transversal importantísimo para la República Dominicana, como es el tema de la crisis energética que de manera estructural y persistente desde hace varias décadas afecta a la República Dominicana. Hemos crecido en los últimos años, no se puede decir lo contrario. Estamos creciendo del año 1968 hasta la fecha. En el 68, 78 se creció un ritmo de un 6% y más o menos después en el 90 y algo volvimos otra vez a encarrilarnos y el país después de ahí siguió más o menos en esa suma, salvo después de la pandemia que las cosas han cambiado. Pero el tema eléctrico es un tema importante que requiere de una atención inmediata, porque si pretendemos trabajar en algo tan sofisticado como es el tema de los microprocesadores, sean ellos de los denominados inteligentes o menos inteligentes, pero que están en todas partes, es importante que eso se resuelva. Yo todavía recuerdo a un prestante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana decir en los años 90 que en 90 días, cuando ellos llegaran al poder, si llegaban al poder, resolvían el tema eléctrico y todavía estamos hoy en día padeciendo eso. Hemos llamado entonces aquí con nosotros, y él ha tenido la gentileza de acudir a nuestro llamado, al ingeniero Bernardo Castellanos. Bernardo Castellanos es un ingeniero civil, especialista en proyectos hidroeléctricos y también proyectos energéticos, que ha desempeñado funciones gerenciales y así como de asesoría, tanto en la empresa privada como en la empresa pública. Todavía al día de hoy sigue ofreciendo sus asesorías, tanto nacional como internacionalmente. Una persona reconocida, tal vez la persona que mejor domina el tema eléctrico y también mejor domina las estadísticas del tema eléctrico. Yo, ante la presencia imponente de una persona tan capaz, con el interés de este programa siempre de edificar, que es nuestro interés, edificar para que la gente sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y ojalá que los gobiernos escuchen. Hemos decidido tratar 7 áreas que entre todas conforman, yo diría, lo que es el núcleo central del problema eléctrico. El primero, por ejemplo, que vamos a hablar para ver su opinión y qué él entiende que podemos hacer, vamos a comenzar hablando de las pérdidas, la alta pérdida del sistema, tanto sea por pérdidas técnicas y no técnicas, bordean alrededor del 41%. ¿A qué se deben esas pérdidas tan altas? Ya usted ha dicho en otras oportunidades que es básicamente un problema de las sedes. Pero vuelvo a preguntarle, ¿qué ha pasado que no se ha dedicado la atención necesaria para enfrentar un problema tan grave como eso? Porque creo que el estándar internacional es de un 7 o un 8% en pérdida, más o menos. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por obtemperar nuestro requerimiento. Don Joaquín, saludos. Para mí siempre es un privilegio compartir con usted. Esta es la segunda ocasión que estoy en su programa y realmente me siento muy complacido y honrado con la invitación que usted me hace. Aprovecho, aunque ya estamos prácticamente, ha pasado ya un tiempo, pero desearle tanto a usted como a toda la teleaudiencia un feliz año, un venturoso año, y que Dios nos siga bendiciendo y que las situaciones
de conflictos que puedan surgir en la sociedad, que siempre hay conflictos en cualquier sociedad, no existe la sociedad perfecta, pues sean conflictos que no desemboquen en situaciones lamentables. Con relación al comentario que usted hacía de ese famoso técnico del PLD, el querido Temito Clemontá, no fue en los 90, fue en los 70. Los 70. En los 70, y no solamente fue Temito, que fue también el profesor Bosch, que dijo públicamente al doctor Balaguer: entréguenos la CDE, que en 30 días, en 45 días nosotros resolvemos el problema. Tuvieron en el gobierno 20 años y nunca pudieron tener la CDE a los niveles que la CDE estuvo, mejor dicho, el sector eléctrico, cuando todo era estatal. Usted pregunta por las pérdidas de la distribución, que a qué se deben. Sencillamente, las altas pérdidas de la distribución, en donde oscilan en promedio las tres distribuidoras alrededor del 40-41%, y EDESTE cerca del 60%, se deben única y exclusivamente a que una gran parte de la energía que se inyecta al sistema por parte de los generadores no es facturada a los clientes o a los consumidores. Y entonces, si usted no factura, usted no puede cobrar, porque la facturación es la constancia de una deuda o de un consumo. Imagínese que usted tiene un colmado y usted fía, porque la energía es fiada, porque usted paga luego que la consume. Entonces, si usted va al colmado y usted retira 10 libras de arroz, 5 libras de arenque, y el dueño del colmado se la facilita y usted no le firma un pagaré o no le entregan una factura, ¿cómo después el dueño le puede cobrar a usted? Porque no hay una constancia de ese consumo. Eso es lo que está pasando con la distribuidora. Y lamentablemente, ¿a qué se debe eso? A que hay alrededor de 600.000, 800.000 consumidores de energía que no tienen contadores. Y no tienen contadores porque las distribuidoras no se lo han instalado. Porque las distribuidoras son las responsables de instalar los contadores. El consumidor es responsable de pagar su factura cuando le emiten la factura. Si no se le emiten, él no sabe lo que consume y en consecuencia pues consume de manera indiscriminada. Entonces, como las distribuidoras no han hecho las inversiones correspondientes para dotar a la población que consume electricidad de sus medidores, entonces evidentemente esa es la raíz de las altas pérdidas de la distribuidora y en consecuencia del alto déficit financiero que tiene el sector eléctrico, que en el 2025 alcanzamos un récord Guinness de 110.000 millones de pesos transferidos al sector eléctrico, simplemente para cubrir todo el tema de las pérdidas y en sí, además de eso, el exceso de gasto corriente y la pésima gestión de la distribuidora. Inclusive, en esta administración que ya sobrepasa los 5 años, no se ha cumplido con el programa de gobierno donde se comprometieron a que como mínimo iban a invertir anualmente unos 170 millones de dólares solo en reducción de pérdidas. Antes que usted entre a ese punto, porque yo sé que es un punto interesante, yo quería hacerle una pregunta también. Todavía en el tema anterior, muy bien, hay que instalar los medidores. Primero, hay dos cosas. No se debe, en cierto modo, a un populismo que ejercen los gobiernos de no cobrar la energía a ciertos sectores. ¿No habrá algo de eso? O por otra parte, ¿cómo es posible que no se instalen los medidores y no se hagan las inversiones cuando usted recibe la energía, recibe beneficios en cierto modo por la energía y tiene dos empresas que también le aportan una, verdad que tienen cada una sus funciones específicas, pero ¿a qué se debe ese descuido en el tema de los medidores? Mire, es bueno aclarar lo siguiente. El problema
del déficit financiero de la distribuidora no es un problema de cobranzas. ¿Por qué yo digo que no es un problema de cobranzas? Porque las distribuidoras cobran sobre el 95% de la energía que facturan. En consecuencia, no es tampoco un problema de que el dominicano es mala paga, como en una ocasión declaró Celso Maracini. El dominicano paga. Y la mejor prueba de que el dominicano paga es que usted ve esas grandes cadenas de tiendas que venden muebles y electrodomésticos, Sí. que su foco de público es la clase media baja, Así es. en donde la clase media baja no está bancarizada. Y ellos le venden fiado a esa gente. Y yo escuché al vicepresidente ejecutivo de la mayor red de tiendas que venden muebles y electrodomésticos, que dice que los clientes de clase media baja son sus mejores clientes, que siempre cumplen a pesar de no estar bancarizados. Y la prueba de ello es que si las distribuidoras cobran más del 95% de lo que facturan, y usted tiene que 2 millones de clientes de las distribuidoras consumen menos de 300 kilos en un mes, el consumo eléctrico define el nivel económico de quien consume. Porque evidentemente quien consume 300 200 kilos en un mes tiene lo esencial, lo básico para sobrevivir en una sociedad que todo lo mueve la electricidad. Porque no es la sociedad de los 70, donde todavía en los 70, en mi casa, se lavaba a mano, se secaba al sol, servía la ropa blanca en los cilindros de aceite del manicero, en un anafe, Pero hoy día, en todos los hogares, aún en los más pobres, hay lavadoras. Pero no solo lavadoras, hay abanicos. Y en muchos casos hay aire acondicionado. Usted se sorprenderá si usted va a las zonas más pobres. La ribera del... En las riberas del río, ahí hay su aire acondicionado y su pantalla gigante. Los techos. Hay que ver los techos. Exacto. En el teleférico usted lo puede ver. No, y usted ve techos de zinc. Sin embargo, usted entra y tienen aire acondicionado, tienen abanico, tienen nevera, tienen de todo. Televisores de 50 a 60 pulgadas. Porque en gran parte ese confort se lo facilitan sus familiares que viven en el exterior. Por eso usted ve que las remesas en este país nunca dejan de caer, aún en la pandemia. Porque el dominicano, una de las características que más nos identifica en el mundo, a pesar de nuestra alegría, porque la tristeza nunca está en poder del dominicano, es la solidaridad. Y aún en la pandemia, cuando mucha gente no estuvo trabajando, las remesas aumentaron en la pandemia. Y no solo es remesa en términos de dinero que transfieren, sino es los bienes y servicios que, por ejemplo, transfieren porque envían furgones de comida, de ropa, con televisores, y además de eso, le dan tarjetas de créditos a sus familiares para que los consumos que hagan aquí, supermercado, gasolina, se lo cargan esa tarjeta y ellos lo pagan en Estados Unidos. Es interesante hacer notar algo que usted dice que habla bien de nuestra diáspora y es de nuestros dominicanos en el extranjero. La mayoría, en esa época hubo mucho subsidio social que llegó a todos los sectores. Los norteamericanos optaron por guardarlo y después por eso, cuando terminó la pandemia, hubo esa explosión de gastos, producto justamente de ese dinero. Los dominicanos, sin embargo, en lugar de guardarlo, lo que decidieron fue aumentar las remesas para ayudar todavía aún más a sus familiares, como usted dice. Entonces, si no es un problema de cobranza, entonces es un problema de gerencia. Bueno, hay un problema de gerencia y un problema de inversión. Pero esencialmente... La falta de inversión. Lo primordial es la inversión. Porque los estudios que se han hecho y están en poder del Estado, que es el dueño de la distribuidora, dicen que para llevar las pérdidas de un 40% en las tres distribuidoras, alrededor de por lo menos un 15%, que sería lo mínimo técnicamente aceptable, habría que invertir en el orden de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo invertir esa cantidad de dinero
en 10 años que invertirla en 5 años. Porque si usted lo invierte en 5 años o en 3 años, usted rápidamente revierte, produce el punto de inflexión en las pérdidas. O sea, yo he propuesto en varios escenarios, reiterativamente, que el gobierno, que es el dueño de la distribuidora, debe proponerse a invertir alrededor de 1.000 o 1.200 millones en 3 años, con la mayor inversión del primer año, entre 500 y 600 millones de dólares, y de ahí ir reduciendo, pero ligeramente, 400 hasta 300. ¿Por qué? Porque cuando usted invierte el primer año 500 millones de dólares, usted le da un golpe financiero, un shock financiero, y ahí revierte rápidamente las pérdidas, y luego lo otro, pues va cayendo mucho más fácil. Entonces no es lo mismo coger ese dinero en 10 años, porque en 10 años se ralentiza la inversión y se pierde todo. Claro, tiene que ir acompañado de una buena gerencia, porque desgraciadamente vemos que en este gobierno los administradores de la distribuidora, que ahora por desgracia tenemos 2 extranjeros, que son las peores distribuidoras, porque uno está en Edeste, que es la peor, y Edesur está el otro que es peor que Edenorte. Entonces el dominicano que está en Edenorte es mejor gerente que los 2 gerentes extranjeros y es el que menos gana. Pero volviendo al tema de eso es interesante, yo ese dato no lo sabía. ¿Son extranjeros? Sí, sí, un argentino, José Luis Acti, está en Edesur ganando 750.000 pesos pagado por Punta Catalina, que es algo también... Pero es las distribuidoras, el Consejo Unificado o es Punta Catalina. No, quien le paga el dinero es Punta Catalina. No sé si las distribuidoras le dan alguna dieta, pero oficialmente él era asesor en Punta Catalina, lo mandan a Edesur, pero se queda con el sueldo de Punta Catalina. Y el otro es un chileno que ya estuvo en el país en la época de Unión Fenosa, de la mal recordada Unión Fenosa, que Hipólito y César Sánchez tuvieron que sacarla de este país, porque no hicieron lo que se comprometieron con la capitalización. Quedó una deuda, creo. Bueno, esa deuda se le pagó. Inicialmente se pactó pagarle 10 años y Temístocles decidió pagársela en 2 años, sin descuento. Porque si usted tiene una deuda... Puede negociar el pago. O sea, si yo le pago a usted en 10 años, porque ya hemos acordado ese pago... 10 pago, años y se lo voy a pagar en 2 años, entonces usted tiene que darme un descuento sustancial. Claro, el Estado. Exacto, porque no es lo, o sea, no es lo mismo. Pero es algo, por ejemplo, si usted es un suplidor del Estado, un contratista, que su deuda será mandado a crédito público, y el Estado emite un bono para pagarle esa deuda en 15 años, aunque anualmente le pague los intereses. Usted va a un banco, óigame bien, a un banco, que se supone que no son usureros. Yo voy con esa deuda y el banco me la cobra con un descuento del 40 y el 50%. O sea, porque algo que yo voy a cobrar en 15 10 años, claro, lo cobro ahora. Y entonces yo, si quiero recibir el dinero ahora, tengo que aceptar lo que el banco me pide, que es entre un descuento de un 40 o 50%. Entonces nosotros le pagamos a Unión Fenosa una deuda pactada a 10 años, se la pagamos en 2 años y no nos dieron descuento. Pero yo no entiendo bien porque tengo entendido que de este es la de peor resultado de todos. Claro. Y las pérdidas mayores. Sí, sí. También hay que comprender que tienen un sector bastante amplio y hay que verlo. Bueno, el honor a la verdad es de este que tiene la zona más pobre. Pero volvemos, el pobre no es mala paga. El problema es que esas zonas no han hecho las inversiones, no solamente en instalar contadores, en mejorar redes. Y entonces es la zona donde existe la mayor cantidad de consumidores que no tienen medición. Entonces el problema no es del consumidor, el problema es de la empresa que tiene que medir. Es como en el colmado. Si yo no le doy una factura a quien yo le fío, el problema no es del que me coge a crédito, es mío que no le doy la factura. Yo creía, por eso le pregunto, me alegro ahora que usted lo mencione también, que por eso hablaba,
si no se invierte en las redes, por las redes también se pierde una gran cantidad de energía por las redes que no se han cambiado, que no se han no se ha invertido para hacer el cambio en esa red. Pero las pérdidas técnicas en la red de distribución están más o menos en el orden, o sea, se puede mejorar, aceptable. Pero no es el gran problema. El problema del sector eléctrico no son las pérdidas técnicas, son las pérdidas no técnicas, que son esencialmente la no medición. Y claro, hay su fraude, que el fraude es que usted tiene un medidor y usted evade parte del consumo de su vivienda o de su negocio, por ejemplo, los aire acondicionados, que son los que más consume. Usted entonces saca lo que se llama comúnmente un gancho que alimenta el circuito 220, que es donde están conectadas la bomba de agua, los aire acondicionados. Entonces ese gran consumo no pasa por el medidor. Eso es una estafa y eso está sancionado por la ley. Ahora, el no instalar medidor no es una estafa del consumidor, es una estafa de la distribuidora. De la distribuidora. Entonces, no es un problema de populismo. Y sí hay un problema de gestión. ¿Por qué hay un problema de gestión? Porque en el 2019, las pérdidas del sector eléctrico en su conjunto, las tres distribuidoras estuvieron en un 29%. O sea, se hizo. ¿Y por qué se llegó a ese valor? Porque en 3 años hubo una gran inversión en el gobierno del PLD, que inclusive en un año invirtieron, según las estadísticas oficiales, 275 millones de dólares solo en reducción de pérdidas. Y por eso las pérdidas llegaron a un 29%. Ahora, si ya usted ha reducido al 29%, significa que usted técnicamente resolvió. Pero de ahí se disparan al 40%. ¿Y por qué se dispararon al 40%? Por un problema de gestión. Porque dejaron caer esos circuitos donde se habían recuperado las pérdidas. Pero continuaron con la inversión. Bueno, no es tanto que no continuaron con la inversión. Es que la inversión que se hizo, por falta de gestión, se perdió. Porque ya la inversión estaba hecha. Falta de gestión. Sí, de gestionar, porque hay que gestionar. Usted un negocio tiene que gestionarlo. Yo sé lo que yo le digo así. Bueno, a usted le sorprende. Lo digo porque son 750, los salarios que usted está mencionando son salarios Sí, abrumadores. Escandaloso. Escandalosos. Escandaloso. Entonces, Ahora, falta de gestión. No, Wow. eso es totalmente falta de gestión. Ahora, este gobierno, cuando inició su gestión, clandestinamente tenía un plan estructurado de transferir las empresas estatales al sector privado. Y para ello, a partir del 2021, que es el primer presupuesto que elabora esta gestión, se consignó. ¿Usted lo asocia a los fideicomisos? No, mucho antes del fideicomiso. No, porque el fideicomiso no es una privatización. El fideicomiso es un mecanismo de gestión, que es muy efectivo. Que inclusive toda la banca privada, todos los préstamos que hace es bajo fideicomiso. Claro. Porque lo que hace el fideicomiso es que el banco, la institución financiera, tiene el control de los ingresos y de los gastos y evita que cuando usted le haga un préstamo a una empresa, ese préstamo sea distraído en fines que no fue para lo cual se solicitó y entonces la empresa no tenga el flujo de caja para pagar el préstamo, que es lo que le interesa a la institución financiera. Entonces, cuando una institución financiera presta dinero, asume el control de todos los ingresos y egresos mientras el préstamo no esté vigente. Y de esa manera se garantiza la sanidad financiera de la empresa y del activo. No, la privatización que yo me refiero es el traspaso de activos al sector privado. Por ejemplo, a partir de... ¿De todos los activos o de un porcentaje? No, prácticamente todos. Porque a partir del 2021, en el presupuesto de la Nación se consignaba una partida que decía 1.500 millones de dólares por venta de activos. Y cuando usted pasa, revista los activos que le quedan al Estado, los únicos activos que pueden valer 1.500 millones de dólares son los activos eléctricos. Léase la empresa de transmisión, léase
la empresa hidroeléctrica y léase las acciones que tiene el Estado en la empresa en Jaina e Itabo. EGIT sería... Bueno, EGIT es 100% estatal y ETED es 100% estatal, pero Itabo y Jaina son APP, donde el Estado tiene, en el caso de Itabo, el 49% y en el caso de Jaina tiene el 62%. Pero ese 62% no le da la mayoría accionaria porque las acciones están divididas en A y B, donde B es el Estado y A es el sector privado. Entonces, en el Estado está el 49%, pero en el sector privado hay un 13%, que son las acciones que tenía Bancrédito en Jaina, que fruto de los fraudes bancarios, el Banco Central asumió la titularidad de esas acciones porque esas acciones habían sido entregadas como garantía de los redescuentos y préstamos que el Banco Central le hacía. Entonces, en una asamblea accionaria, los votos del Banco Central y del FOMPER, que es quien representa al Estado, no se suman, porque el Banco Central está dentro del área privada y esa área privada la mayoría la tiene el sector privado. Esas no podían ser parte de los activos, pero el resto... Bueno, es parte de los activos, porque... se podían vender también. Exacto, la idea era venderlo todo. Por eso le decía, incluyendo esos activos. Exacto. Y lo otro era, perdón, con el tema de transmisión, se firmó una APP. No, se planteó una APP por una empresa española, TSK, que le planteó en principio a la empresa de transmisión manejar todo el plan de expansión de la empresa de transmisión. Y aquí yo tengo la propuesta de perdón, presentada. Fili, por favor, si puede coger el documento. Es importante que le hagan un acercamiento para que se vea todo el documento claro. Todo lo que puedas. Exacto. Para entonces yo leer. Dice, este documento es emitido por la Dirección General de Alianza Público-Privada. Y dice, y reporta iniciativas APP. Nombre del proponente, TSK de Dalus, esa es la empresa española. Autoridad contratante, la empresa de transmisión. Estatus actual, admitidas y en proceso de evaluación. Periodo del contrato, 30 años. Sectores, energía privado. Monto de referencia a la dimensión, 19.000 millones de pesos. Eso lo propuso el privado. Pero cuando usted lo evalúa, en ese momento, Martín Robles al frente de la empresa de transmisión, en el análisis económico y financiero que hacen, determinan que los costos que está presentando TSK de Dalus para operación y mantenimiento son mucho más altos que los costos operativos que tiene la empresa de transmisión en la actualidad. Y bueno, vamos a parar ahí. Y seguimos. Y vamos a un primer comercial para entonces volver con esa propuesta. Yo, aunque se habló de ella, yo desconocía los términos de la misma. Vamos entonces, amigos, a una pausa comercial y volvemos con el ingeniero Bernardo Castellanos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Continuamos, amigos, con esta interesantísima conversación
con el ingeniero Bernardo Castellanos. Siempre digo interesantísimo porque no es solamente interesante, sino calificada. Calificada por sus años de experiencia y calificada además porque lo que él dice no es una simple opinión producto de sus años de experiencia, sino que también lo respalda con datos que presenta siempre de otras fuentes que respaldan lo que él afirma. Habíamos quedado en los gastos de mantenimiento y operación que había presentado la empresa española, que cuando evaluaron, el comité evaluador se dio cuenta que estaban muy por encima de los gastos reales de operación y mantenimiento. Ahí dejamos la conversación. Bien, esos gastos operacionales actuales son lo que tiene la empresa de transmisión, que es la más eficiente del sector eléctrico porque su nivel de pérdidas, y las pérdidas es la medida de la eficiencia de una empresa, son de menos del 2%, que eso es categoría de cualquier empresa privada de transmisión en el mundo. Entonces, al rechazar esa propuesta de APP, eso evidentemente no le gustó al gobierno. Y yo confirmo eso cuando ahora, fruto del blackout que ocurrió el año pasado, a Martín Robles, el administrador de la empresa de transmisión, que tenía 5 años en su cargo, siendo el funcionario del sector eléctrico más eficiente, porque él recibe las pérdidas de transmisión en un 3% y en 5 años la baja un punto porcentual, pero que es mucho porque lo puso por debajo del 2%, que es una empresa que nunca recibe subsidios del Estado porque opera en azul, o sea, siempre sus ingresos son mayores que sus gastos. Entonces aprovechan, lo cancelan. Y el comunicador Virgilio Félix, en un comentario a raíz de la cancelación del ingeniero Martín Robles, dice públicamente que esa cancelación de Martín estaba decidida hacía 2 o 3 años. Y cuando yo reviso la fecha que se presenta la propuesta de alianza público-privada, coincide más o menos con el comentario de Virgilio Félix de que hacía 2 o 3 años que ya se había decidido. Ahora, no se habían atrevido a hacerlo porque no habían tenido la excusa, el pie de amigo para cancelarlo. Entonces, ahora con el apagón que se origina en una subestación de la empresa de transmisión por una mala operación de un empleado de tercera categoría al cual Martín Robles ni siquiera conoce, y no porque sea una persona racista o discrimine, sino porque por sus funciones él no interactúa con todos los empleados. Entonces, se comprobó que fue una mala operación, que no fue una falla en sí de la subestación. Y entonces se aprovechó esa coyuntura para llevárselo del medio, pero además la reacción en cadena que se produce en el evento, que llegó a recuperarse el sistema, porque los esquemas de protección actuaron y ya se había estabilizado. Sucede que entonces Punta Catalina fue la que colapsó, que salió del sistema la segunda unidad porque la primera estaba en mantenimiento, y eso fue lo que produjo el efecto dominó, que produjo el blackout. Y eso está en el informe oficial que se elaboró. Mas, sin embargo, no hay un cancelado en Punta Catalina. No hay un cancelado en Punta Catalina. Sin embargo, a Martín Robles se lo llevaron y yo especulo que fue por eso, porque se negó a la APP. Ahora, retomando la idea de que el gobierno siempre tuvo la intención de entregar todo el sector eléctrico estatal al sector privado por venta de activos o por administración. Yo tengo aquí una carta dirigida el 6 de julio del 2021 al señor Miguel Coronado, representante residente del BID, donde dice, y firmada por Miguel Seara Hatton, en ese entonces secretario de Economía y Planificación y Desarrollo, donde plantea lo siguiente. Constantemente lo dirigimos a usted en referencia a nuestra comunicación del 17 de junio del 21, mediante la cual tramitamos la manifestación de interés del gobierno para recibir cooperación técnica no reembolsable. Eso es una donación del BID en el proyecto
participación del sector privado en las empresas de distribución eléctrica dominicana a través de la Dirección de Alianza Público-Privada. El objetivo de esta cooperación técnica es desarrollar el análisis socioeconómico, elegibilidad, valor de dinero, riesgo y análisis fiscal requeridos para la legislación vigente de las APP. De igual manera, destacamos que el proyecto está en la línea estrategia nacional, en la línea de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En tal sentido, comunicamos la no gestión del Ministerio para la implementación de esa cooperación técnica. O sea, es el Estado que le pide al BID una donación para estudiar cómo entregarle las distribuidoras al sector privado bajo el esquema de alianza público-privada. Déjenme mostrar aquí el comunicado para que vean que la carta, que no es un invento mío. Y ahí está con el logo del ministerio y la firma de Miguel Seara, que hoy está en la CISARRI, después de haber pasado por de medio ambiente. Bien, pero ahora también volvemos. Yo quiero que tome esta otra comunicación de la alianza público, de la Dirección de Alianza Público-Privada, que esta tiene que ver con las distribuidoras. Y dice lo siguiente: nombre del proponente, Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, autoridad contratante, estatus actual admitidas y en proceso de evaluación, periodo del contrato 33 años, energía, monto referencial 85.000 millones. ¿De qué fecha es? 1 de septiembre del 2022. ¿Quién era el presidente del Consejo Unificado de las EDES en ese momento? El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. ¿Quién era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES? Andrés Astacio, además era administrador de EDESTE y hoy día es el superintendente de electricidad. A diferencia de la APP de transmisión, que la propone una empresa privada, aquí es el Estado, representado por sus máximas autoridades, Antonio Almonte y Andrés Astacio, quien proponen una APP para entregarle la gestión de la distribuidora al sector privado. ¿Qué se la propone? Bueno, no, ahí no había una empresa todavía, pero la sospecha es libre de cada quien pensar. Pero mire este otro. Ese titular. Las sedes serán gestionadas por el sector privado. Ah, ok. Este titular es del 2021, previo, más o menos similar cuando se produce la solicitud de APP. Es casi una campaña de ablandamiento. Entonces, esto quién lo plantea. El Sigmund Freud dice que en esa época era el jefe de la APP público-privada. Las empresas distribuidoras de electricidad podrían ser operadas y gestionadas por el sector privado mediante una alianza público-privada, dijo Sigmund Freud, presidente, el director ejecutivo de la APP, en un desayuno con el Listín Diario. Dice: estamos poniendo en manos del sector privado la gestión. Además, el pacto eléctrico nos dirige a eso, porque el Estado invierte 1.000 millones. Ya estamos en 2.000 millones. Ya estamos en 2.000 millones en 4 años, de 1.000 a 2.000. Y las pérdidas de las distribuidoras no bajan. Eso ha sido constante. O sea, es Sigmund Freud que dice que las pérdidas distribuidoras no bajan. O sea, que aquí se confirma que es el Estado que está proponiendo la APP con los empresarios. Y miren, este otro. Este más reciente. Pero las sedes serán gestionadas por el sector las sedes seguirán siendo del Estado, pero bajo administración privada a partir de 2026. O sea que esto lo declaró el 11 de julio del 24 Celso Marrancini. Entonces, o sea que es el actual SAR del sector eléctrico, que tiene el control absoluto de la parte operativa del sector eléctrico, porque es el presidente del Consejo Unificado y el presidente de Punta Catalina, y además el vicepresidente ejecutivo del Gabinete Eléctrico. Entonces, mantiene la misma tesitura, las sedes al sector privado. Y o sea, aquí, que sigue entonces en vigencia. Que es del Estado, pero eso es una estafa, porque en el programa de gobierno nunca se planteó el PRM, ni el PRD, entregarle privatización al sector privado. Además, todo se produce, la recuperación de la distribuidora es en el gobierno de Hipólito Mejía.
Pero miren esto todavía. Y cógelo ahí para yo poder leerlo. Gobierno privatizará algunas empresas públicas y venderá acciones de Punta Catalina. ¿Quién da esta declaración? Esto fue dado a los pocos meses de haber tomado posesión el gobierno en el 2020. Y lo da Lisandro Macarrulla, en ese entonces ministro de la presidencia. Entonces había una intención. O sea, lo que criticaron en el PLD, el gobierno de Danilo Medina, de que iban a vender acciones de Punta Catalina y el PRM en su totalidad se opuso, incluyendo el hoy presidente, es lo que estaban planteando en el 2020. Pero eso se cae y el primer intento, no de venta, pero sí de que entregara el control de Punta Catalina al sector privado fue el famoso fideicomiso, que por un rechazo unánime de la población, el presidente tuvo que improvisar un discurso un domingo en la noche y parar el fideicomiso, que ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores y ya estaba en agenda para ser aprobado por los diputados. O sea, que usted considera que el propósito es privatizar las sedes. Usted no. Por los papeles que vemos. O sea, por sus hechos lo conoceré. Por los papeles que vemos parece que eso sigue todavía. Claro que sigue vigente. En la mente. Claro que sigue vigente. Pero eran estatales, la privatizamos, la recuperamos de nuevo y ahora queremos volverla a vender. Exactamente. Entonces, no es casual, volviendo a una pregunta anterior suya, que usted plantea que sí es un tema de populismo, el que no se invierta en la sede. Cuidado si el hecho es no invertir para vender. Es a precio de vaca muerta. Porque ¿qué es lo que están haciendo? Que dice, ese es el administrador de EGI, Rafael Salazar. Las sedes le deben a EGI 18 mil millones. Sí, claro, 18 mil millones. Esos son 300 millones de dólares. Mientras al sector privado no le deben un centavo. Entonces, pero no solamente es a EGI. Aquí está un certificado emitido por Punta Catalina al periodista Geraldino González. Sí. Esto es del 2024, el 25, donde se establece que a Punta Catalina las EDES le deben más de 400 millones de dólares. Se le debe a las estatales, pero no a las privadas. Entonces aquí usted ve una estrategia. Se le debe a las estatales, pero no a las privadas. A Transmisión le deben 100 millones de dólares. A Punta Catalina le deben como 500 millones de dólares. A EGI 300 millones de dólares y al privado no le deben un chele. Y entonces puede ser que los montos hayan bajado, pero se le sigue debiendo. Y fíjese que el sector privado dice públicamente, y lo dice también el gobierno, a través inclusive del presidente, que por primera vez al sector privado no se le debe un centavo. Y ellos se sienten orgullosos de esa situación. Entonces yo, ¿cómo se llama? Por regla de tres, yo digo que entonces se sienten orgullosos de deberle a las empresas estatales y las están quebrando. O sea, le están quitando flujo de caja para entonces decir que no hacen las inversiones y que por eso se necesita el capital privado para hacer las inversiones, que si le pagaran a las distribuidoras, que el presidente de la distribuidora es Celso Maranzini, entonces esas empresas estarían en condiciones de cumplir y ejecutar sus planes de expansión. Pero como la quiebran intencionalmente, no pueden cumplir con sus planes de expansión. Estamos prácticamente en 1 o 2 minutos finales, si no me equivoco, Philly, del programa, pero estoy uniendo una pregunta que yo le tenía pendiente y era la preferencia. Yo sé que se necesita invertir en generación, como usted dice, una suma, al igual que en las distribuidoras, una suma anual. Pero ante lo que usted ha dicho, el gobierno ciertamente, no el gobierno, el sector privado ha hecho inversiones en la generación eléctrica. Entonces vemos que al parecer no hay inversión ni en generación ni en distribución. O sea, porque yo me preguntaba,
Pero ¿por qué la preferencia por el tema de la generación y no se saca una parte de ese dinero para el tema de la distribución? Pero veo ahora, yo no sé si puedo concatenar todo junto al mismo tiempo, de que ni en una ni en otra se invierte. Pero fíjense que la inversión en generación térmica Sí, y la térmica. renovable intermitente, o sea, eólica y solar, la hace el sector privado. Yo decía el sector privado, no Ahora, veo el sector tampoco que el sector público, público no lo hace. o sea, este gobierno tomó la decisión de no invertir en generación térmica y prefirió licitar para que sea el privado, una decisión que no es criticable. Ahora, el sector privado ha fallado, porque ahora mismo, en el 2022, en 2 licitaciones que el gobierno hizo para que el sector Manzanillo. privado construya, exacto, se adjudicaron 400 megavatios en Manzanillo, en el COPEI, y 800 megavatios en Manzanillo. Entonces, esas 1.200 megavatios, el sector público se comprometió con fianza y con los contratos que firmaron con la distribuidora y el contrato de concesión, a que en el 2025 iban a entrar en operación. Y por eso el presidente, pero en un discurso lo anunció, dice, el fin de los apagones es el 2025. ¿Qué sucede? Que la que ya sí va a entrar este año, A finales de año. bueno, va a entrar en fase de operación ahora en febrero. Manzanillo Power con 414 megavatios. Y la operación comercial 24/7, porque ahora en la puesta en marcha, que es como se llama técnicamente el proceso que entra en febrero, la central va a generar energía, pero no de manera continua, sino como está en fase de prueba, hay un protocolo de prueba pactado entre el dueño de la central y el EPCista para ir probando que la central cumple con las especificaciones bajo la cual el contratista se comprometió a suministrar y construir esa central. Entonces ese periodo de prueba es incierto porque uno no sabe lo que va a aparecer y puede ser que tengamos suerte y en 3 meses esté generando a plena capacidad, pero si surge cualquier inconveniente, bueno, puede durar hasta final de año. Porque Punta Catalina inició pruebas de puesta en marcha al inicio del 2019 y la primera unidad entró en operación en octubre o noviembre del 19, 8 meses. Y la segunda en abril 24 del 20, o sea, 18 meses. Entonces, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ahora, la otra unidad de 800, son 2 unidades de 800 megavatios en Manzanillo, que está en poder del sector privado, tiene, en el mejor escenario, sería el final del 28, o sea que tiene 3 años de atraso, mientras que esta de Manzanillo va a tener año y medio. Entonces, como pregunta final, yo permitiría formularle la siguiente inquietud a una persona que tiene todas las calificaciones para responder. Bueno, las inversiones, el gobierno decide no invertir en el sector privado, en generación térmica, y se la deja al sector privado. El sector privado, por cualquier razón, no ha podido cumplir con el proceso. Siguen las pérdidas enormes en las distribuidoras. El subsidio sigue creciendo. Si le ponemos al subsidio también lo que le deben a EGIP, lo que le deben a LETED, lo que le deben a Punta Catalina, estamos hablando de que este año pasaríamos de $2.000 millones. Y déjame decirle, ahí no está incluido el bono luz. Bueno, ese es otro tipo de subsidio que también... Pero ese es un subsidio sano, porque está focalizado. Está focalizado y por lo menos... Y ese es más o menos $100 millones y eso se puede, pero Exacto. Eso se entiende porque va a un área sensible. Exacto. ¿Cuál es el futuro de la industria eléctrica y de la crisis energética en República Dominicana ante esta situación? Bueno, el futuro de no producirse el punto de inflexión con inversiones masivas en distribución y que el privado asuma su responsabilidad y cumpla. Y si no cumple, que el Estado ejecute las fianzas. Porque cuando se otorga una concesión, esa concesión se otorga bajo un programa de implementación y se da una fianza de fiel cumplimiento. Si usted no cumple, usted ejecuta la fianza. Y el Estado no ha ejecutado la fianza, ha sido muy laxo, muy condescendiente, muy flexible con el sector privado. Y por eso tenemos latente una crisis de generación que no es
que falte generación para suplir la demanda, sino que si sale una planta, no hay con qué responder. No sí. Tenemos reserva fría. Sí, ese es el gran problema. Ahora, esto va para largo. Que también va en el área de energía solar. No hay reserva fría tampoco. Bueno, la energía solar no tiene reserva fría. El problema de la energía solar es que alegremente... Pero no hay baterías que pudieran... Bueno, sí, déjame explicar. Lo que sucede es que de manera irresponsable, la Comisión Nacional de Energía, que tiene el mismo administrador o director en 5 años y medio, Eduardo Vera, de manera irresponsable, a sabiendas de que no lo podía hacer, han concesionado más de 3.000 megavatios en energía solar y fotovoltaica intermitente sin almacenamiento, sin batería. ¿Y cuál es la gravedad de eso? Que como eso es intermitente, entonces afecta la frecuencia del sistema y puede inducir apagones generales o de un gran porcentaje como sucedió en España. Porque si hubieran sido autorizados con baterías, la batería compensa esa intermitencia y mantiene la frecuencia del sistema estable y el voltaje. Pero ellos, o sea, Eduardo Vera principalmente, además de los superintendentes de electricidad, que han habido 2, Rafael Velasco Espaillá, que lo cancelaron, y Andrés Astacio, que es el que más ha durado, han aprobado también esas concesiones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que para mitigar el efecto de las renovables intermitentes sin baterías, han tenido que producir vertidos de energía. ¿Qué significa el vertido? Que usted la produce y no la consume y se pierde. Entonces, eso porque no hay almacenamiento en batería. Ahora se aprobó este año, o el año pasado, un reglamento que obliga a que todas las concesiones de aquí en adelante que se otorguen en renovables intermitentes tienen que tener, por encima de 50 megavatios, tienen que tener la mitad adicional en baterías y con una capacidad de almacenamiento de 4 horas. Pero obviamente esa inversión adicional va a aumentar el precio de la energía renovable, que ahora la van a licitar antes de un negocio, una negociación directa. Entonces, eso ha creado un problema al sistema de operación que no ha explotado porque se ha manejado con los vertimentos. Y lo peor es que existe un estudio de la GIZ donde recomienda que para el 2025 había que instalar, teníamos que haber instalado unos 500 megavatios en energía, en baterías, y no se ha instalado prácticamente nada. Quisiéramos seguir conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos, porque hay otras cosas más que nos surgen, pero el tiempo nos obliga a terminar, pero terminamos con cierto pesimismo porque si el sector privado no cumple, el gobierno no hace las inversiones, nuestro futuro en un área tan vital para el desarrollo de la República y para el crecimiento económico como es la energía, luce bastante incierto. Le damos las gracias al ingeniero Castellanos por la gentileza, por la luz de información que siempre trae, y una pena no poder preguntarle otras cosas más que quisiéramos también aclarar, pero en el futuro volveremos a invitarlo de nuevo porque siempre trae informaciones frescas, informaciones que avala con decisiones ya tomadas y que nos permiten comprender la magnitud y cuáles son los sectores principales y cuál es el problema real de la crisis energética estructural y persistente que desde hace décadas nos azota al país. Ser amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Un minuto. Desde luego. Decía Freddy Vera, que Dios lo tenga en su gloria, que un pesimista es un optimista bien informado. Y entonces, en el sector eléctrico no hay incertidumbre. La certidumbre es que vamos de mal en peor, porque ahí están las estadísticas. Y mientras el gobierno no tome la decisión de invertir, de gestionar y de que a todos los agentes, la distribuidora lo traten con una tabla rasa igual a todo el mundo, entonces aquí no hay solución. Entonces seguiremos de mal en peor. O sea que no hay incertidumbre, la certidumbre es que vamos a empeorar.
Mayor pesimismo me da todavía. Gracias amigos, nos vemos en una próxima entrega de comentarios y reflexiones.